Tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo, dice el evangelista San Juan. Es el misterio de la Navidad que estamos celebrando. Misterio porque es algo que con la sola inteligencia no lo podemos comprender. Podemos estar días, meses, años, la vida entera frente al pesebre y al final debemos reconocer la derrota, la frustración de la inteligencia humana frente a ese misterio y decirle con el Salmo: Señor, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo puedo abarcar. La Navidad es un misterio. Es el misterio del Dios hecho hombre. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios. Es Dios que baja al polvo, al barro, a la tierra, para endiosar el polvo. En el pesebre lo vemos al Dios hecho niño, al Verbo hecho carne. Es el Señor que se hace pequeño para que nosotros nos hagamos grandes en Él. En la Navidad se cumple aquello que dice San Juan en el comienzo de su Evangelio y que acabamos de escuchar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros le habíamos vuelto las espaldas a Dios por el pecado, Dios tuvo compasión de nuestra miseria. Y entonces, para sacarnos de esa miseria, para que dejáramos de ser miserables, para que dejáramos de ser enemigos de Dios y fuéramos sus amigos, para que dejáramos de ser condenados y fuéramos hijos de Dios y divinizados, para eso Él bajó del cielo y puso su morada entre nosotros. Cuando toda la humanidad se dirigía presurosa hacia el abismo de su propia ruina, Dios se insertó en su flujo y torció su curso con el poder de su divinidad y con el prodigio de su amor. En la Navidad, Dios nos trae la paz y el amor que el pecado nos había hecho perder. La cuna de Belén es el eslabón de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Allí Dios y el hombre se miran cara a cara en un pacto de amor. Ese es el gran misterio que estamos celebrando. Es un misterio tremendo de fe y es un misterio tremendo de amor. Es un misterio que nos deja estupefactos, un misterio que nos deja atónitos. El Dios invisible, ese Dios que no cabe en el universo, ha querido caber en la estrechez, en la pequeñez de los pañales, dentro de los cuales, como va a decir San Pablo, se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La piedad cristiana se conmueve ante la pobreza del niño y ante las pajas del pesebre, y hace muy bien, pero pensemos que la sustancia del misterio no está en que Dios haya nacido en un pesebre. La sustancia está en que Dios simplemente haya nacido. Aunque hubiese nacido en un palacio, con una guardia imperial rindiéndole honores, con el emperador postrado a sus pies, el misterio esencialmente hubiese sido idéntico, hubiese sido el mismo. Lo esencial no es que Dios se haya hecho niño pobre, lo esencial es que Dios se haya hecho niño. Es necesario aprender a contemplar el pesebre. No se trata solo de mirarlo con los ojos corporales, porque los ojos corporales son ciegos para las cosas de Dios. Se trata de contemplar, es decir, traspasar con los ojos del alma, iluminados por la luz de la fe, traspasar eso que ven los ojos de la carne. Es mirar con los ojos de la fe para llegar hasta Dios y descubrir cómo ese Dios se esconde en ese niño, como hicieron los Reyes Magos y los pastores. La Navidad es el misterio de las distancias salvadas.
con el pecado se había abierto entre Dios y el hombre un abismo, por decirlo de alguna manera, infinito, porque significaba la ofensa del hombre hacia Dios, de la criatura hacia el Creador. Y por ser ese abismo en cierta manera infinito, no podía el hombre salvarlo, achicarlo, no podía el hombre saltarlo y llegar hasta Dios. Ni siquiera toda la humanidad entera suplicante de rodillas, ni juntando todos los méritos de todos los santos, ni los sufrimientos de todos los mártires. El hombre era impotente para llegar hasta Dios. Y entonces es Dios el que toma la iniciativa. Y ese abismo que es o que era infinito, Dios lo hace finito. Es Dios el que achica esa distancia y condesciende con nosotros y viene hasta nosotros. La Navidad es el misterio del Verbo mudo. Cristo es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas. Y en Belén esa palabra está muda. La Navidad es el misterio de las divinas contradicciones. Por lo pronto, la misma palabra, Belén, etimológicamente significa casa de pan. Allí, en esa casa de pan, va a nacer aquel que más tarde va a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y paradójicamente en Belén ese pan está hambriento. Ese pan se alimenta de unos pechos sagrados mientras gobierna el universo entero. Cuando ese niño que nace en Belén sea grande, en un momento de su vida se va a encontrar con la samaritana junto al pozo de Jacob. Y le va a decir a esta mujer: el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. O sea, Él es la fuente donde abreva nuestras almas. Y paradójicamente en Belén esa fuente está sedienta. Dice el profeta Isaías: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y ese niño se va a presentar ante los hombres como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz que alumbra nuestras almas. Él es la luz que disipa las tinieblas de nuestra inteligencia y de nuestro corazón. Paradójicamente en Belén esa luz no luce. Esa luz duerme. Pero hay algo grandioso, y es que mientras duerme está soñando con cada uno de los hombres que ha venido a salvar. Ese niño se va a presentar más grande como el camino. Yo soy el camino. Cuando nosotros por el pecado habíamos elegido otro camino, un camino distinto, el camino de nuestra propia condenación eterna, Él bajó hasta nosotros para mostrarnos el camino del cielo. Desde Belén hasta el Calvario, ese camino se fatigó de caminar, buscando la oveja perdida, buscándome a mí, pobre prófugo afortunado. Pero además de presentarse como el camino, se va a presentar como la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. En un mundo cargado de error, de engaño, de mentira, de tantos falsos maestros, Él es maestro de verdad. Él es maestro de la única verdad. Él es maestro de la verdad que salva. Se hizo hombre en Belén para que esa verdad, que es Él, fuera acusada por la mentira, fuera acusada por testigos falsos. Pero además del camino y la verdad, se presenta también como la fuerza, como la salud de nuestras almas, para que nuestras almas se vieran robustecidas con su gracia, para que se vieran sanadas del pecado. Quiso Él en Belén que esa fuerza que es Él fuera debilitada y que esa salud que es Él fuera herida. Y se va a presentar más tarde como la vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida de nuestras almas. Y para que algún día pudiéramos nosotros también decir lo mismo que San Pablo, para mí la vida es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, para eso Él quiso ser la vida muerta. En Belén ya está soñando con una cruz de sangre. En un momento de su vida se va a encontrar con aquella mujer pecadora que la están por matar porque la han encontrado en flagrante adulterio. Y de pronto se interpone Cristo entre la mujer y los que la quieren condenar. Y Jesús le pregunta: mujer, ¿nadie te ha condenado? Y ella le dice: no, Señor. Y Cristo que le responde: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él, que no vino a condenar, sino que vino a salvar, quiso ser condenado. Quiso ser flagelado, coronado de espinas y colgado en un madero para que nosotros no tuviéramos un día que ser condenados en el abismo del infierno. Él se va a presentar ante nosotros como el alivio de nuestras cargas, de nuestras pruebas, de nuestros pesares. Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. Él es el descanso de nuestras almas. Él es el consuelo, el alivio, la paz. Él que pasó por el mundo derramando pródigamente su amor a manos llenas, quiere verse en Belén carente de todo y necesitado de todos, aún de los mismos animales. Y finalmente, cuando anuncie el milagro que va a ser hacia el final de su vida, que es el milagro de la Eucaristía, cuando lo anuncie en ese hermoso discurso del pan de vida que trae el Evangelio de San Juan, cuenta el evangelista que cuando los judíos lo escuchan, se van, lo dejan porque lo toman por loco y porque les resulta dura esa doctrina, duro ese lenguaje. Y Cristo los ve que se van y les pregunta a los 12 apóstoles, que son los únicos que se han quedado: ¿ustedes también se van? Y San Pedro le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Él es la palabra con mayúsculas, la palabra de Dios. Y como decíamos al comienzo, en Belén, esa palabra está muda, esa palabra no habla. Pero su silencio, como el de la Eucaristía, es tan elocuente que es capaz de aturdir al mundo entero. Por eso decíamos que la Navidad es el misterio de las divinas contradicciones. Es el misterio que viene a pegarle una bofetada a la soberbia humana. Es el misterio que hace que nuestra inteligencia doble su cerviz y reconozca su incapacidad, su impotencia para penetrar los designios amorosísimos de Dios, que son mucho más de lo que nosotros no podamos imaginar, y podamos, como dice San Pablo, ponderar la altura, la anchura, la longura y la profundidad del amor de Dios manifestados en Cristo Jesús. Miremos al pesebre así, con los ojos de la fe. Tratemos de penetrar en este misterio, tratemos de entrar en la cueva de Belén y ocupar también nosotros un lugar allí. Tratemos de escuchar el canto de los ángeles, tratemos de escuchar los diálogos entre la Virgen y San José. Tratemos de escucharlo al Señor, no con palabras, porque Él no puede hablar aún, es muy pequeñito, pero tratemos de escuchar llorar a Jesús, tratemos de escuchar sus gemidos, son gemidos de redención. Como se pregunta don Ignacio Anzoátegui, ¿qué le pasa al niño? ¿Qué sofoco ahogado de canto y de llanto le arrasa los ojos de tanto milagro de cielo y de luz? ¿Será que habrá visto la imagen de Cristo,
la carne de niño colgada en la cruz? Pidámosle en este día a la Virgen que recueste este divino niño en nuestras almas, en nuestros corazones, para que en medio del ruido ensordecedor del mundo podamos escuchar sus balbuceos de verdad, de amor y de vida eterna. Como le cantaba el poeta: corderos, aves y fuentes, callad, callad, no hagáis ruido, que está durmiendo Jesús y está soñando conmigo. En este día Jesús soñará con cada uno de nosotros. Pidámosle a María Santísima la gracia de soñar nosotros con Él.